Buenas curiosos de la historia, bienvenidos a Holocron Cronista. Hoy trataremos la Edad Antigua de España. Bueno, antes de empezar recordemos un poco el vídeo anterior. Roma había conquistado toda la península ibérica que le pertenecía a los cartagineses. Así comenzaron la conquista de Hispania en el 202 a.C. Para terminar esta conquista tardaron unos 200 años, ya que se tuvieron que enfrentar a un gran número de tribus celtas e íberas. En el 197 a.C. los romanos decidieron dividir su Hispania en dos: la citerior con Tarraco, la actual Tarragona, como capital, y la ulterior con Córdoba, o sea la actual Córdoba, como su capital. Estas divisiones administrativas estarían gobernadas por un pretor o procónsul. Desde el 197 a.C. hasta el 181 a.C. se fueron sucediendo varias rebeliones por parte de los pueblos iberos en esta zona, pero finalmente todas fueron mitigadas. En el 181 a.C. empieza lo bueno, ya que comienza la primera guerra celtíbera. En ella el procónsul Sempronio Graco, de la Hispania Citerior, conquistó unas 30 ciudades celtíberas. Esta guerra acabó en el 178 a.C., cuando los celtíberos se sometieron a Graco. Tras esta guerra empezó la Pax Sempronia, un periodo de paz en la península de unos 30 años. Por cierto, este Graco se terminó casando con la hija de Escipión el Africano. Vaya mezcla de generales, la verdad. Esta Pax acabó en el 155 a.C. con el comienzo de las guerras lusitanas, que acabaron en el 139 a.C. Cabe destacar que esta serie de contiendas no fue solo contra los lusitanos, que vimos en el vídeo anterior, sino que fue contra toda una serie de pueblos del oeste peninsular. O sea que su nombre engaña un poco. Pero bueno, el caso es que en el 155 a.C., Púnico, que era un general lusitano, se llamaba así, no es que fuera cartaginés, sino que es un apodo que probablemente recibió porque fue mercenario al servicio de Cartago. Pero bueno, el caso que este general se rebeló contra el poder romano aliado con otro pueblo indígena, los betones. Por cierto, estoy llamando indígenas a los pueblos prerromanos, ¿vale? No, por favor, no me tiréis hate en el vídeo por eso. Este general murió en el 153 a.C. luchando contra Roma. Y le sucedió otro general, Césaro, que consiguió que los celtíberos también se unieran a la contienda. Estos celtíberos ya habían comenzado la segunda guerra celtíbera contra Roma anteriormente, en el 154 a.C. Y esto sucedió porque los celtíberos comenzaron a hacer una muralla en su territorio por todo lo sucedido contra Roma en la primera guerra celtíbera. Esto Roma obviamente no lo aceptó y decidió atacar. Pero finalmente esta guerra solo duró 2 años y los celtíberos volvieron a ser derrotados. Pero bueno, aparte de esto, continuamos con las guerras lusitanas, donde a Roma no le estaba yendo nada bien. Así, el pretor de la Hispania Ulterior, Servio Galba, se reunió con los jefes tribales de los lusitanos en el 150 a.C. para acordar la paz. Pero esto en realidad era una trampa que terminó en carnicerías para los lusitanos. De esta emboscada escapó un guerrero, Viriato, que empezó a dirigir la resistencia lusitana en el 147 a.C., reorganizando a los ejércitos y comenzando una guerra de guerrillas contra Roma que los desgastaba sin apenas muchas bajas. Sin embargo, y tras 8 años de continuas batallas, que parecían imposibles de ganar para las tropas de Viriato, pero que finalmente ganaban, este fue asesinado por 3 lusitanos mientras dormía. Se supone que el cónsul de la República Romana, Quinto Servilio Cepión, les había prometido una gran recompensa por asesinarlo, pero que cuando los homicidas fueron a recibir su recompensa, lo que recibieron fue hierro en vez de oro. Vamos, que los mataron. De aquí salió la frase: Roma no paga traidores. Así acabaron las guerras lusitanas en el 139 a.C., con Roma conquistando la Lusitania a placer. Continuando con la invasión romana, en el 143 a.C. comenzó la tercera guerra celtíbera. Y es que resultaba que los celtíberos que huyeron de la segunda guerra celtíbera se refugiaron en la ciudad de Numancia. Y los romanos, que llegados a este punto querían la rendición de los celtíberos sin condiciones, cercaron la ciudad, asediándola hasta que llegó Publio Cornelio Escipión Emiliano en el 134 a.C. Este general fue el que unos años antes había destruido Cartago.
y le cortó absolutamente todos los suministros a Numancia, que ya además llevaba otros 9 años de asedio anteriores a la llegada de Emiliano. Según la leyenda, estos celtíberos incendiaron toda la ciudad, haciendo un suicidio colectivo antes de ser conquistados por Roma. Así Numancia fue destruida en el 133 a.C. Publio Cipión Emiliano II, ciudades fortificadas 0. Y acabaron las guerras celtíberas. Sin embargo, esto no sería el final de la conquista de Hispania. Aún quedaban los vascones y algunos grupos celtas como los cántabros y los astures. Pero antes de eso hay que hablar de las guerras civiles de Roma, que afectaron a todo el imperio, incluyendo obviamente a Hispania. La primera guerra civil romana, entre el 88 y el 81 a.C., sacudió la península. En esta guerra se enfrentaban Cayo Mario, el líder de los populares, y Sila, el líder de los optimates. Estas dos facciones, los populares y los optimates, son un poco confusas y difíciles de explicar. Pero bueno, para resumir, los optimates eran un partido político que apoyaba a los ricos y aristócratas. Y los populares apoyaban más al pueblo, o bueno, eso se suponía. Vamos, lo mismo que hoy en día. El caso es que el pretor de la Hispania Citerior, que en estos tiempos era Quinto Sertorio, era partidario de los populares y además amigo de Cayo Mario, y decidió formarse su propio escenario dentro de la guerra civil en el 82 a.C. Se supone que quería independizarse de Roma, pero esto no le salió muy bien, porque la guerra la ganó Sila, o sea, los optimates. Finalmente, y tras 10 años, Sertorio fue derrotado por Cneo Pompeyo en el 72 a.C., fundó lo que hoy en día es Pamplona. Ahora hablemos de la Segunda Guerra Civil Romana, que empezó en el 49 a.C. y enfrentó al general que acabamos de conocer, Pompeyo, y a Julio César. En esta guerra hubo varias contiendas en España, como las batallas de Ilerda y de Munda. Finalmente César salió victorioso de esta guerra y puso la primera piedra para la creación del Imperio Romano, que se terminó de crear en el 27 a.C. por su sobrino, Augusto. Hablando de este Augusto, fue el que inició las guerras cántabras contra los pueblos indígenas que ya hemos mencionado en el 29 a.C. Esta guerra acabó en el 19 a.C. y con ella toda la península ibérica ya era romana. Augusto fundó Caesarea Augusta, la futura Zaragoza, y la provincia de Hispania quedó dividida en tres: la tarraconense, que tenía ciudades como Toledo, Barcelona, Tarragona o Cartagena; la bética, con Sevilla, Córdoba o Málaga; y la lusitania, que ocupaba Portugal y Extremadura, teniendo la ciudad de Emerita Augusta, o sea Mérida, por capital. Así empezó la romanización de la península, el proceso que veremos en el próximo vídeo y que consistía en la asimilación cultural y religiosa de los habitantes de Hispania a Roma.